Ser podcast. Try not to worry, there's a voice over. Go on, go quiet for a change. We can dial down the daylight a little. I think the candy blue sky's messing with our brains. Después de sorprendernos con un verdor terrible, el chileno Benjamín Labatut vuelve a sacudirnos con Maniac, la historia del padre de la computación que publica con Anagrama. En un momento en el que todo parece que gira en torno a la inteligencia artificial, Labatut nos interpela con esta novela con aires de thriller que nos parece más oportuna que nunca. Benjamín Labatut, gracias por acompañarnos en la hora extra. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el punto de partida del libro, Benjamín, nos sitúa en el momento en el que la física cuántica viene a sustituir los fundamentos clásicos de Newton. Es un cambio de paradigma, se abre la puerta que digamos que lo relativo sustituye a las certezas de la física clásica. ¿Por qué partes de este momento? Bueno, por dos razones principales. Primero porque el protagonista de esa sección, que se llama Paul Ehrenfest, es un físico que de alguna manera vive en carne propia muchos de una anticipación del futuro que se le viene encima, ¿no? Por un lado es un profesor judío que tiene un hijo con síndrome de Down en un momento donde los nazis habían empezado a asesinar a gente que consideraban inútil. Entonces él tiene que salvar a su hijo de Alemania, pero también está enfrentándose a un mundo que no solamente deja de comprender en términos morales y políticos, sino también los fundamentos de la disciplina a los cuales él había dedicado toda su vida se vuelven oscuros para él. Y él era una especie de Sócrates de la física, alguien al cual sus colegas le traían sus ideas por su capacidad de buscar los fundamentos. Y como no era un gran pensador en el sentido de que no hizo ningún gran descubrimiento, su valor radicaba en la enseñanza, en la claridad con que podía ver las cosas. Entonces, lo que ocurre con la física en ese minuto pone en realidad en riesgo su futuro psicológico y económico. Él temía de que no iba a ser capaz de mantener su vigencia. También es un hombre apasionado que sufre, y ese sufrimiento, de alguna manera siento que le otorga una cierta profundidad a su pensamiento, y que le permite anticipar un poco el surgimiento de una racionalidad nueva, de un mundo radicalmente diferente al que él estaba acostumbrado. Y eso lo lleva en última instancia a la desesperación, al suicidio y al asesinato de su hijo. Luego, si te parece, volvemos a hablar del sufrimiento de muchos de los personajes que aparecen en este libro, porque Maniac, una de las protagonistas, el gran protagonista de Maniac, es el padre de la computación, el húngaro Neumann János, también conocido por el nombre que él mismo se puso al emigrar a Estados Unidos, John von Neumann. De él se ha dicho que fue el hombre más inteligente del siglo XX, incluso que su cerebro lo compararon con un paso evolutivo del Homo sapiens, ¿no? No sé cómo te planteas abordar un personaje tan complejo. Bueno, a mí la complejidad me seduce enormemente. Mientras más complejo y difícil algo, más me dan ganas de enfrentarlo. Von Neumann es una especie de singularidad hecha persona, alguien para el cual las medidas normales del mundo no bastaban. La gente tiene que apelar a un lenguaje casi religioso para hablar de él. O sea, su mejor amigo dice, solo él estaba plenamente despierto, ¿no? Fermi dice, la distancia que me separa de la velocidad de von Neumann es como lo que separa a un chico del colegio de mí. Y Fermi era un monstruo. Entonces, pero el aspecto esencial de von Neumann es la velocidad de su mente y la capacidad de abstracción en el sentido de reducirlo todo a sus fundamentos lógicos. Hay ahí, a mí me sigue pareciendo que esa operación de la mente, la abstracción, la capacidad que tiene el ser humano de tomar la complejidad del mundo y reducirlo a una serie de símbolos sobre el papel, es a la vez alguna de las cosas más maravillosas que tenemos, sin duda la más poderosa de todas, pero también un peligro enorme, ¿no? Porque es como que no solamente le quitamos la carne al cuerpo del mundo, sino que lo vaciamos de su espíritu. Es muy interesante, por lo menos a mí me parece, esa forma que tienes de plantear el retrato de Neumann, porque utilizas a las personas que más le conocieron en lo personal y en lo profesional para hablar de él, para componer, como decíamos, ese retrato tan complejo también y yo creo que incluso inabarcable, ¿no? Hablas
hablas por boca de colegas de profesión, pero también habla su madre, habla su hermano, sus mujeres, habla su hija. No sé si es una forma de conocer más allá de la genialidad también las miserias del hombre. Por supuesto. O sea, la miseria del hombre es más de la mitad del ser humano. O sea, ¿no? Somos todos profundamente miserables, pero lo más importante del enfoque, a mí no me gusta mucho escribir así, ¿no? A mí me aburre los trucos de la literatura, de la novela, pero sin embargo lo que permite es un saber lleno de contradicciones. Eso es muy importante. Múltiples puntos de vista contradictorios con respecto al mismo objeto te dan una mejor y una medida más justa que la que da un narrador frío, desapegado, con toda la humanidad que puede tener un narrador, ¿no? A mí el registro favorito de mis lecturas es el narrador sebaldiano. Es un narrador que pareciera estar tan inmerso en la melancolía que le permite ver la esencia del alma del mundo. Es una cosa hermosa lo que hace Sebald. Y sin embargo estos otros, las voces es como una especie de coro alrededor de la tumba de alguien. Cada voz tiene sus limitaciones y cada voz tiene su acceso a un pedacito pequeño de la verdad. Y lo que obtienes al sumarlas todas no es una figura, no es algo coherente, no es una visión única. Es una especie como de infinidad de haces de luz que convergen en un objeto que es muy, muy oscuro. La genialidad de von Neumann, su legado cultural, su legado científico, lo que él representa, el hecho de que haya existido una persona así en el mundo, que era un misterio para quienes lo rodeaban, de alguna forma necesitaba esa especie de enfoque coral. Para que el público lo conozca, Neumann inventó la primera computadora moderna, sentó las bases matemáticas de la mecánica cuántica, la teoría de los juegos, las ecuaciones para la implosión de la bomba atómica, las máquinas autorreplicantes, la vida digital. De hecho, de él también se habla de la novela como un profeta. Muchos de sus planteamientos, de hecho, no fueron entendidos, pero hablando de su legado, conectando con ese legado del que hablabas, no sé si quizás un hombre no haya sobrevivido como él hubiera imaginado a través del tiempo. Yo creo que eso no es tan raro, en el sentido que hoy en día mismo hay seres humanos que están haciendo cosas increíbles en la ciencia y que sus nombres van a pasar, ¿no? No todo el mundo puede ser un Einstein, sobre todo por el tema de la abstracción. Todo lo que acabas de mencionar no alcanza a ser ni el 5% de lo que hizo von Neumann, porque en realidad lo que hizo él también en teoría ergódica de grupos, en la matemática pura, son cosas sobre las cuales yo no puedo hablar, no solamente porque no las entiendo, sino que para un lector va a ser completamente extraterrestre. Pero yo tomo las partes de su pensamiento que tienen aplicaciones que cualquiera puede comprender, ¿no? Y sin embargo eso es una cosa muy, muy pequeñita. Yo le tuve que sacar 200 páginas más o menos al libro, porque el alcance del trabajo de von Neumann, y yo creo que tal vez esa es una de las formas. Para mí la forma de entender a von Neumann es como una especie de espíritu que aún habita nuestro mundo, ¿no? Estamos viviendo en un mundo en muchos aspectos adelantado por él. Es como el Espíritu Santo, es la parte de Dios que es abstracta y por ende cuando uno le trata de explicar a un niño qué es el Espíritu Santo, tú no lo sabes decir, porque es algo que está como diluido, pero que está en todas partes. Von Neumann es una presencia así, es como un fantasma. Entonces, que se haya perdido porque está preservado en la arquitectura de tu teléfono, en cada vez que un computador hace una operación, está ocupando la arquitectura de von Neumann. Y así en muchas cosas. O sea, tú no puedes ver las predicciones del clima en tu móvil sin estar viendo lo que hizo von Neumann, que fue el primer tipo que dijo vamos a modelar numéricamente el clima, y así se puede seguir y seguir. Bueno, le has quitado 200 páginas a estas 400 que al final han sido Maniac. ¿Cómo ha sido el proceso de documentación? Porque imagino que te habrá llevado también mucho tiempo. Mira, no sé, es que yo sigo una especie de intuición diferente. Yo creo que como buen escritor soy muy poco serio, ¿no? Yo no estoy buscando tener un acceso completo y ser extremadamente preciso. Yo lo que tengo es una serie de intuiciones, que es muy diferente. Se trata de atrapar el alma de alguien, no de solamente... y atrapar el alma de alguien significa encontrar su esencia. Y hay una serie de momentos en la vida de alguien, hay una serie de ideas que están más cerca de la esencia que otras. Entonces la investigación está estructurada alrededor de eso. O sea, por ejemplo, en la parte final, donde hablo del Go, escribo 5 juegos de Go, pero en realidad solo estoy interesado en 2 movimientos, 2 piedras puestas sobre un tablero, que es como si yo te dijera, te relato un campeonato entero de ajedrez porque me interesa el movimiento de un alfil y una reina, un movimiento, porque esos 2 movimientos fueron milagros,
Y la literatura se trata de eso, de encontrar el milagro que hay en el mundo, y lamentablemente uno tiene que vestirlo con muchas palabras. Ojalá pudiese haber hecho un libro como Un verdor terrible, que eran 100 páginas, porque creo que es una píldora más condensada. El problema es que von Neumann sencillamente no cabe en una estructura así. Entonces la investigación es omnívora, yo consumo todo, biografías, papers, relatos, videos, audios, etcétera, pero la selección, lo que la literatura te permite es un poco tiene un ojo medio demoníaco, ¿no? Donde tú estás tratando de encontrar la foto que lo muestra desnudo, completo, ¿no? Es muy diferente. Hablabas de cómo llegar a la esencia, ¿no? De las personas, de los personajes, a través de la literatura, a través de las matemáticas. Neumann intenta entender el mundo en un momento en el que además parece que todo se desmorona, porque estamos en pleno ascenso del nazismo, a las puertas de la Segunda Guerra Mundial. Las matemáticas son la base de todo, sustituyen a la religión, la tecnología es Dios. Pero cuando él mismo se acerca a su propia muerte, parece que realiza el camino inverso completamente. ¿Cómo explicas esa contradicción en Neumann de científico que dedicó en su vida a buscar certezas? Bueno, es que la razón no da consuelo, ¿no? La razón es fría, es útil, la razón sirve hasta que el ser humano se topa con el misterio. Los grandes misterios de nuestra existencia no son penetrables mediante la razón. Para eso tenemos otros mecanismos. Mucha gente opta por la creencia, yo creo que eso no es suficiente. Yo creo que, por ejemplo, la literatura para mí es una de las formas en que uno interactúa con el misterio, en que se acerca, en que te familiariza, ¿no? La tristeza también te da un acceso al mundo, el sufrimiento te da un acceso a la realidad. Todas las modulaciones de nuestra experiencia, de nuestra mente, nos muestran aspectos de nosotros mismos y del mundo. Entonces, si uno solamente se centra en la luz enorme de la razón, te pierdes todo lo que te muestra la sombra. Y la sombra es más grande y es más importante. El 90% de todo lo que ocurre en nuestra vida, incluso muchísimo más, nace del inconsciente, del subconsciente, nace de los aspectos de nosotros mismos que no entendemos. Entonces el ser humano se experimenta, por mucho que incluso si somos capaces de encontrar todas las leyes que explican nuestra mente, el universo, nos vamos a seguir experimentando a nosotros mismos como un misterio, como algo muy oscuro. Y eso, si tú te acercas a eso mediante distintos enfoques a lo largo de tu vida, tal vez llegas con un poco más de dignidad al momento final. Von Neumann nunca tuvo eso. La forma en que murió fue, para un hombre de su talla intelectual, patética, en palabras de su propia hija, ¿no? Ella dice, no, es patético como murió. Es triste, llamando a sacerdotes, aunque uno de sus amigos es muy gracioso, dijo, tal vez llamó a un sacerdote porque quería hablar latín, porque le gustaba mucho el griego y no tenía con quién hablar de estas cosas. Hablabas de la razón, una razón que lleva a la locura, como hablábamos al principio de la conversación. Todas esas mentes, esas grandes mentes de la época, la mayoría terminaron locos perdidos, incluso algunos terminaron suicidándose. Bueno, es que ahí, en lo personal, a mí me interesa, por decirlo de alguna manera, cuál es la locura que está al corazón de la razón, ¿no? Hay aspectos profundamente irracionales, incluso en nuestras ecuaciones más desprovistas de lo que uno piensa, es la irracionalidad, ¿no? Cuando nosotros ahondamos en las cosas, nos topamos con dualidades siempre. Es absolutamente inevitable. No puedes conocer el alma del mundo si es que no estás dispuesto a entender que hay dos aspectos de lo irracional ahí. Uno es lo irracional en términos de lo que estás hablando tú, ¿no? Los roces con toda la oscuridad del delirio, del ardor, de la posesión, pero también lo irracional en el sentido matemático, en aquello que excede la medida, en aquello que no puede ser comparado con números, ¿no? El libro comienza con una leyenda también, con una leyenda griega que habla del descubrimiento de lo irracional, pero de lo irracional en el sentido que aquello que rompe la armonía de las cosas, aquellos aspectos singulares de la existencia que no pueden ser comparados con nada más y que por ende no los pueden subsumir en el orden, en el cosmos con que nosotros entendemos las cosas. Esos aspectos irracionales van a seguir estando ahí, no importa cuánto avancemos, y también nos ponen una especie de límite, y contra ese límite nosotros vamos a chocar una y otra vez. Con todos estos elementos, Benjamín, en la historia se cruza la Segunda Guerra Mundial y el servicio que von Neumann también prestó a los Estados Unidos. Uno de los capítulos esenciales de la historia nos lleva hasta la bomba atómica.
Esta película es especial porque habla de nuestro mundo, explora lo que significa la experiencia humana, nuestra responsabilidad como seres humanos en este planeta, lo que hacemos con el poder que está a nuestro alcance, y en este caso con este arma tan destructiva y terrible. Creo que fue Truffaut quien dijo: vamos al cine para escapar de la vida, pero también para aprender sobre ella. Pues esta es una de las grandes películas que entretiene, pero también te hace pensar. Bueno, estábamos escuchando a Cillian Murphy, que interpreta en esta versión de Christopher Nolan al científico Oppenheimer, con quien John von Neumann coincidió, con quien trabajó en Los Álamos. Es muy interesante este planteamiento de hasta dónde llega la responsabilidad de cada uno en el mundo que habita. El mismo Neumann planteaba aniquilar la URSS para evitar una tercera guerra nuclear. No sé si en su caso no hay sospecha de responsabilidad ninguna. Las responsabilidades son ineludibles como persona, como sociedades, no las podemos quitar. Y sin embargo, yo en el libro lo que trato de poner el énfasis, lo que trato de mostrar es que lo que surgió del proyecto Manhattan no fue solamente las bombas, ¿no? Richard Feynman tenía que hacer un cálculo que tomaba 2 semanas y era imposible, porque tenía 1 semana y media. Y el tipo lo que logra es, toma un grupo mayoritariamente de mujeres y las empieza a hacer, descompone el cálculo y una mujer solamente tiene que sumar, otra tiene que dividir, otra tiene que multiplicar. Y esa especie como de factoría de mentes humanas logra el cálculo en el tiempo que tiene que llegar, y cuando von Neumann lo ve, dice: yo esto lo puedo convertir en una máquina. No solamente obtuvimos la bomba atómica del proyecto Manhattan, obtuvimos parte de la inspiración fundamental para el computador moderno. El computador moderno es el invento más fértil, más importante del siglo XX. Eso es innegable. Y surge en el mismo momento donde creamos un arma, en particular la bomba de hidrógeno, en que estuvo implicado el computador de von Neumann, que se llamaba Maniac, ¿no? Como si fuese un demonio. Surgen al mismo tiempo. Yo en mis libros lo que trato de hacer es mostrar esas contradicciones, es mostrar la luz y la oscuridad al mismo tiempo. A mí es muy fácil distinguir el bien y el mal. Es muy fácil, incluso para los niños saben distinguirlo. Lo difícil para un adulto es ver el fenómeno humano en su enorme complejidad, ¿no? Y si se puede acusar algo a von Neumann, es que las perspectivas que le daba a su razón, las perspectivas desde el punto de vista de una persona normal parecen inhumanas, porque están basadas en cálculos que muchos de nosotros no entendemos. Muchos de esos cálculos son perversos, porque la verdad es que los seres humanos resolvemos los grandes misterios muchas veces no resolviéndolos, viviendo con esas paradojas, viviendo en contradicción. No es como que uno... Y por eso tantas veces la ingeniería o esta mentalidad excesivamente racional toma un problema, lo quiere resolver y genera algo mayor. Gran parte de la sabiduría humana significa que las resolvemos en conjunto, de forma contradictoria, avanzamos y retrocedemos, convivimos, seguimos teniendo que convivir con las bombas, siguen en los submarinos, siguen estando apuntándonos, ¿no? Y seguimos acá. Uh-huh. Hablabas al principio del ajedrez, también de otro juego, del juego de Go, mucho más avanzado, mucho más complejo. La tercera parte del libro cuenta la historia precisamente de un jugador de Go, el primero capaz de vencer a una inteligencia artificial avanzada, y de su creador. No sé si lo entiendes como una lucha del hombre contra la máquina o realmente es una lucha del hombre enfrentándose al hombre. No, yo en ninguno de esos sentidos. Yo la verdad que el Go me atrae porque, en palabras del mismo jugador, Lee Sedol, dice: si nosotros fuéramos capaces de comprender la complejidad que hay en el Go, total, ¿no? La complejidad que surge de cada piedra sobre el tablero, sería lo mismo que estar viendo dentro de la mente de Dios. Entonces, si bien hay un aspecto, por supuesto, medio aterrorizante de que puedan surgir inteligencias que son tanto más avanzadas que nosotros, yo creo que el proyecto de entender la mente de Dios sigue siendo válido, necesario, fascinante, y en algunos aspectos tenemos un nuevo aliado, ¿no? Para penetrar en esa complejidad y ver lo que hay ahí. Yo lo que me interesa de eso es el surgimiento de una belleza nueva, y una belleza nueva que Lee Sedol buscó toda su vida, y que de pronto la ves sobre el tablero puesta ahí, una piedra puesta ahí por un mecanismo no consciente, no pensante. Es divertido la victoria de AlphaGo con respecto a Lee Sedol, porque el algoritmo no sabe que ganó, no le importa, es completamente indiferente. Eso a nosotros un poco nos parte el corazón, pero tampoco hay que olvidar que cuando el primer computador de ajedrez le ganó a Kasparov, no fue el fin del ajedrez. No fue el fin de eso. Hay más gente interesada en el ajedrez hoy que nunca. Y hay mejores jugadores que Kasparov hoy en día. O sea, alguien como Magnus Carlsen surge en un momento donde ya existen estas inteligencias sobrehumanas.
La inteligencia sobrehumana es obviamente con lo que termina el libro, ¿no? Y sin embargo yo le pediría a la gente que cuando llegue al final vuelva al principio y lea el primer párrafo del libro, que es una mística belga, Hadewig, y ella tiene una visión de una reina con una corona, con ojos, que le está pisando el cuello, y la reina le dice, ¿sabes quién soy yo? Y ella le responde, sí, tú eres la facultad de mi alma capaz de razonar. Entonces, a mí creo que no perdamos el foco, o sea, la inteligencia que poseemos nosotros, que tienes tú, que tengo yo, esa es la principal preocupación. Esa es la que crea y destruye el mundo, no un algoritmo. Por el momento no son estos algoritmos, somos nosotros. No sé si crees que Neumann entendería la evolución de la tecnología hoy en día, después de lo que él ideó, pensó, todo lo que pasó por su cabeza. Yo estoy absolutamente convencido de eso. O sea, von Neumann tenía, más que ninguna otra persona que yo he estudiado, una capacidad de comprensión, una rapidez inigualable. Se topaba con gente en los pasillos de las universidades, con otros genios, y le hablaban de un proyecto en que llevaban años o décadas trabajando, y von Neumann lo resolvía en segundos. Entonces, esa capacidad, la luz de la razón de von Neumann, que es una visión lógica casi incomprensible para nosotros. Él realmente, yo siento que nos legó una especie de parte de su cabeza, porque los cálculos que él podía hacer, la forma en que él podía pensar, yo creo que es la analogía más directa que tenemos a una inteligencia sobrehumana, a una inteligencia artificial antes de que existiera. Entonces yo lo hablé con gente que está creando estos algoritmos y le dije como, bueno, medio el chiste que hay en la novela, ¿tú crees que von Neumann está preservado en los circuitos? ¿Tú crees que lo estamos trayendo de vuelta? Y me dicen, sí, por supuesto. O sea, si es que hay algún humano al que podemos comparar estos algoritmos, es von Neumann. Él habla de un final, de un momento de complejidad que la mente humana no podrá llegar a comprender, que para él representa como una especie de punto de inflexión de lo concebido hasta hoy. ¿Crees que estamos cerca de llegar a ese momento? Yo siento que ya lo estamos habitando hace tiempo. No creo que sea algo que esté en el futuro. O sea, me parece medio innegable que estamos ya. La singularidad no es un momento de la misma forma que el fin del mundo y el apocalipsis no es un momento. El apocalipsis ocurre minuto a minuto. Cada vez que tu mente salta de una idea a otra, se pierde un mundo entero. O sea, está ocurriendo continuamente. Estamos siendo arrastrados, arrasados por el tiempo. Nuestra mente es así, es creativa y apocalíptica segundo a segundo. Lo que pasa es que no prestamos mucha atención, ¿no? No nos damos cuenta todo lo que nace y se pierde cada vez que tú pestañeas, cada vez que abres la boca, ¿no? Porque tu cabeza los trenza, ¿no? Y las cosas parecen no tener fin nunca, pero están entrando y surgiendo de la existencia siempre, y eso se aplica también ahora. Lo que hay ahora es un nivel de velocidad que nadie es capaz de tolerar porque es nuevo, eso es nuevo. La velocidad es nueva. Entonces, lo que sentimos todos es vértigo. Y el vértigo, según me lo explicó mi padre cuando yo era niño, es bien interesante, porque el vértigo no solamente es un temor a la caída, es una pulsión, es una atracción que el abismo ejerce sobre ti. El que sufre vértigo tiene ganas de saltar, tiene ganas de tirarse. Y estamos un poco como especie, así. Y ha pasado antes y va a volver a pasar. O sea, la ciencia, por su esencia, nos va a llevar al borde del abismo y muchos van a querer tirarse de cabeza, muchos sentimos lo sentimos en el estómago, no es una cosa con el cerebro. Y sin embargo, tenemos que ser capaces de dar un par de pasos atrás. Porque lo que vemos cuando miramos hacia abajo, ¿no? Lo que vemos cuando nos enfrentamos a la singularidad es un reflejo necesario de nosotros mismos. Sin ese reflejo estamos condenados. Estamos condenados a nuestra idea de nosotros. Estamos condenados a nuestros hábitos anteriores. Y así no se cambia. Y si hay algo podrido del mundo actual es la regurgitación de lo ya conocido, ¿no? Todo, y hay que darle un poquitito de espacio a lo nuevo, y lo nuevo es aterrorizante. Bueno, Benjamín, no sé si estás ya metido en alguna historia nueva, aparte de la promoción de Mania, que recomendamos, una lectura súper interesante para estos tiempos. No sé si estás ya trabajando en una nueva idea. Sí, claro que sí, porque lo mejor de mis libros, desde mi punto de vista, es que me abren van abriendo puertas. Claro. Ahora estoy pegado con un modelo matemático de una neurona, porque a veces lo que la gente no entiende es que un paper, un par de palabras escritas en 1940 pueden cambiar el mundo de 2024. Pues Benjamín Labatut, muchísimas gracias por haber compartido este rato en la SER. Muchísimas gracias por la invitación. Hurry up, we don't have time. Avalanches in my mind, getting buried in this dream. It's just
just as soapy as it seems. Drop down out of the clouds you're in. Drop down like an alien. I'll go outside, cry and come right back in. Drop down like an alien. Drop down out of the clouds you're in. Drop down like an alien. I go outside, cry and come right back in. Drop down like an alien. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.